importante que debemos de entender. En tiempos determinantes de la historia no cabe la duda que realmente es así, pero sabemos de que Dios está en control y Él es bueno para con cada uno de nosotros. Para los que no sabían, soy parte del grupo misionero Cristo Vuelve, un grupo misionero que fue fundado por mi papá, que se llama Frambo Jorge, y el hermano Edwin Janey, que dio la escuela sabática. En el año 2003 fundaron un grupo misionero. Se plantearon en su corazón ir a Nicaragua a predicar. En ese tiempo yo no era adventista, era católico, que había sido educado en un colegio de salesianos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de eso, que son sacerdotes parecidos a los jesuitas, y recibí una educación prácticamente así. Y bueno, me encargué de pasarles al hermano Edwin y a mi papá todos los temas de predicación en PowerPoint. Por eso ustedes ven en la pantalla esa animación que está ahí. Y entonces yo me fui prácticamente la primera persona que se bautizó en esa campaña, por la gran honra y gloria de Dios. Desde ese entonces, ya en el año 2004, pues fue el día que presenté también a mi hijo. No sé si ustedes saben aquí, si se puede poner de pie. Él es mi hijo, para que lo conozcan. Se llama Héctor, igual que yo, ¿verdad? Y a mi esposa que tengo aquí atrás también, se llama Elia. Y gracias a Dios nos venimos aquí a Pensacola y es una bendición prácticamente para nosotros estar aquí en este lugar, ¿no? Antes de empezar, quiero leerles rápidamente la lectura bíblica. Quiero que vayamos rápidamente para que podamos de esa forma empaparnos en el estudio en esta mañana, ¿no? Vamos a ir a Lucas capítulo 22 y vamos a ir a buscar el versículo 31. Cuando lo tengan, digan amén. Lucas 22, 31 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces también dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y sigue diciendo, y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, Jesús a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ya nosotros conocemos que prácticamente cuando Jesús fue apresado por los escribas y los fariseos, los sacerdotes del templo, nosotros vemos acá de que Jesús le había revelado a Pedro que él le iba a negar 3 veces. Pero lo interesante acá es que dice de que Satanás había pedido a Jesús zarandearlos a ellos. Esto significa prácticamente de que Satanás todavía no había sido lanzado completamente fuera del tercer cielo. ¿Ya? En el libro de Apocalipsis capítulo 12 vamos a encontrar que cuando Jesús muere y es recibido en el cielo, dice que se escucha la voz de que ahora dice, ha venido la salvación a este mundo y el príncipe ha sido sacado fuera. Eso significa de que sabemos que a Satanás le queda poco tiempo, pero lo que él hizo con los discípulos no es prácticamente casi nada en comparación a lo que va a hacer con nosotros en este tiempo. Y prácticamente lo podemos nosotros ver en la forma como estamos viviendo en el mundo y a lo que nos estamos enfrentando cada uno de nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde, miren, la tecnología y muchas cosas nos entretienen y muchas veces no existe ese ánimo en particular de querer hacer muchas veces la voluntad de Dios, pero no es porque tal vez en nuestro interior no querramos, sino que como dice el apóstol Pablo, el bien que él quiere hacer, no puede hacerlo, sino que lo malo es lo que prácticamente sale, porque cada uno de nosotros hay una naturaleza que nos empuja cada día a hacer las cosas contrarias a las que Dios quiere, pero aún así, Dios en su misericordia nos ha dejado el Espíritu Santo. Y por eso hoy nosotros podemos confortarnos de esta forma. Ahora, estamos viviendo ya en tiempos determinantes y hay que predicar al mundo la verdad presente. Y la mayor verdad presente es Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Vamos a estudiar el tema que he titulado en esta mañana,
el zarandeo en el tiempo del fin. Vamos de acuerdo a este texto que acabamos de nosotros de leer, prácticamente en qué consiste este zarandeo. Para eso es importante, verá, ya leímos la lectura bíblica en cuanto a que Satanás pidió zarandearlo y ya sabemos lo que Pedro hizo. Pedro negó 3 veces a Jesús y dijo que no lo conocía. De la misma forma, si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 12, vamos a encontrar que también Satanás pidió, ¿qué cosa? A Job, a llegar al punto de dejarlo sin nada, destruirlo, pero Dios le dijo, haz todo lo que tú quieras, pero ¿qué cosas no hagas con él? Que le perdonara la vida. Y prácticamente sabemos la historia de todo lo que pasó Job. Yo considero, en el caso personal mío, que es muy difícil haber enfrentado lo que Job enfrentó en ese momento. Quedó sin hijos, sin esposa, una enfermedad en el cuerpo, sin nada. Sus amigos llegan y no lo ayudan. Es como que nos volvamos un homeless prácticamente, casi así algo parecido, pero con una enfermedad que no hayamos que hacer. Entonces, ¿se imagina usted esa circunstancia? Pero aún así, Job le fue fiel a Dios hasta el final. Es decir, que aunque pasemos en dificultades, que aunque Satanás quiera zarandearnos, sabemos de que en Jesús nosotros podemos vencer. En Dios nosotros podemos vencer. Podemos entonces ver en el mundo de hoy en día que algo está pasando en nuestro medio. Yo no me canso de hacer esta reflexión, porque no solamente es el mundo de allá afuera, en la naturaleza y en las cosas seculares, en la política, en la economía, no solamente ahí está pasando algo entre nosotros. Algo extraño está pasando aún dentro de nosotros en la iglesia. Y es importante que podamos nosotros saber por qué está sucediendo y qué debemos de hacer, cómo debemos de prepararnos y enfrentar las situaciones. Porque en este mundo hasta el final vamos a tener nosotros tribulaciones, pero tenemos que encontrar una forma de cómo enfrentar. Porque aún la Biblia dice en Lucas 21:26 de que los hombres por el temor de la expectación de las cosas corren de arriba para abajo. Pero algo también necesitamos nosotros entender, que a pesar de todo esto, Jesús está en control de la historia humana. No hay duda de que Jesús está en control y por consiguiente está en control de cada uno de nosotros. Solo lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra mente, nuestra voluntad a Él. Y lo que nosotros no podamos hacer, Él sí lo puede hacer por nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. No importa cualquier dificultad que nosotros tengamos, pero tenemos que tener presente de que Jesús ha prometido estar todos los días hasta el fin. Ahora, en medio de todo esto que está ocurriendo aún en nosotros, no olvidemos que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido llamados a ser un atalaya de Jehová, un atalaya de Dios. ¿Y qué era un atalaya en el tiempo antiguo? Se ponían en las puntas, yo creo, de las torres de la ciudad de Jerusalén, y cada vez que ellos veían que el peligro se acercaba, comenzaban a tocar las trompetas para alarmar al mundo que venía una guerra o que venía algo que iba a hacer cambiar la vida que llevaban ellos. De la misma forma, hoy nosotros, aunque sepamos que en el mundo ocurrirán muchas cosas, hemos sido llamados para ayudar a otros a saber que la venida de Jesús es prácticamente inminente. Jesús viene pronto, no hay ninguna duda. Y no podemos desperdiciar cada momento para que otros puedan saber esta maravillosa verdad. Cuando yo era católico, prácticamente hasta los 24 años, yo no sabía que la Biblia decía que Jesús había prometido volver. A mí me habían enseñado solamente de que me iba a persignar delante de una imagen, rezar el Ave María, el Rosario, el Padre Nuestro, pero yo no sabía nada de la Biblia. Pero llega un momento de que de una u otra forma recibimos de una persona el mensaje de la palabra de Dios. Eso significa de que allá afuera, hermanos, hay personas que también están necesitadas de escuchar esta gran verdad, que Jesús viene pronto.
Pero va a depender de nosotros si realmente queremos ser un atalaya de Dios. Está en nosotros la decisión. Vemos entonces que en el libro de Isaías 58:1 nos dice la escritura, lo pueden ver en la pantalla, que dice, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hemos sido llamados para alzar la voz. Y como les decía anteriormente en el tema que me permitieron tener, los medios que tenemos hoy nosotros, nunca ha habido en la historia todo lo que nosotros tenemos para alzar la voz. ¿Podemos nosotros permanecer callados ante tantos recursos que tenemos hoy? No. Miren, las redes sociales, el teléfono, videollamada. Los medios están de sobra para hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos que hacer algo distinto para que el mensaje de Dios pueda llegar. Quiero leerles rápidamente y tengo algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar mucho a entender en cuanto a esto. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 17:4, que hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Hay un día que Dios ya ha determinado, que solamente el Padre lo sabe. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice bien, la profecía se está cumpliendo rápidamente, dice la sierva de Dios, y debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Y debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solamente ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. ¿Por qué creen ustedes que habrá dicho esto? Porque en medio de nosotros también va a surgir lo que leímos en el texto bíblico. Va a haber un zarandeo. Podemos nosotros disminuir nuestra fe y necesitamos que alguien nos ayude a levantarnos para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma y que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche, que ninguno de nosotros creamos que no, a mí no me va a agarrar sorprendido. Por mucho que nos sintamos tan seguros, tenemos que tener siempre presente de que algo hay que hacer para mantener nuestra fe siempre activa. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Y esto fue dicho en el año 1895. Ahora imagínense ustedes en el año 2022, ¿qué hubiera escrito Elena de White en cuanto a lo que estaba viendo en su entorno? Esto fue dicho en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Pero esto nos debe a nosotros tener en cuenta algo muy importante. No dejemos de estudiar la revelación de Jesucristo. Porque si nosotros estudiamos la revelación de Jesucristo aquí en este libro, siempre vamos a estar nosotros alerta y siempre vamos a tener nuestra fe encendida. Siempre vamos a estar animados en hacer algo para Dios. Porque cuando nosotros sabemos, voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando sus esposas, los hermanos acá, iban a tenerles su hijo, ¿verdad? Saben que son 9 meses, pero desde el momento que saben que está embarazada, siempre todo el tiempo, ¿cómo pasan? Siempre están en alerta, pendiente, y no hay la hora de que ya lleguen los 9 meses para que su esposa pueda tenerle el hijo o la hija, ¿verdad que sí? Y da un regocijo y una alegría. De la misma forma, nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes, alerta, porque ese día de Dios vendrá tarde o temprano. Y Dios quiere que a encontrarnos a nosotros siempre gozosos y alerta, cumpliendo con su misión. Por eso el libro de Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y esto fue escrito apenas en el primer siglo. Imagínense ustedes, ya han pasado ya 21 siglos, ya más allá, y aún así
sigue siendo para nosotros que la venida de Jesús es muy pronto. Porque como para Dios un día es como 1000 años. Para Dios desde Jesús han pasado 2 días. No es nada. Para nosotros, claro que el tiempo, porque la muerte llegó a nosotros. Y vivimos por eso menos tiempo. Ahora, ¿por qué les menciono el libro de Revelaciones? Porque vamos a encontrar ahí las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, que representan 7 periodos de la iglesia cristiana. Vamos a encontrar que de todos esos periodos, desde el primer siglo hasta llegar hasta el fin, hay una iglesia que se llama la Odisea. Y en esa iglesia, la Odisea, ocurre algo sorprendente, muy distinto a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y de Filadelfia. ¿Qué ocurre en la iglesia de la Odisea? Se conoce la iglesia de la Odisea porque contiene un mensaje que va a causar un zarandeo. ¿Y quién es el que va a causar un zarandeo? Es el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Es por eso que el mensaje de la justificación por la fe es de tan relevancia, porque al aceptar a Cristo y cada día morir al yo, es la forma como nosotros nos estamos liberando de todo mal, de todo pecado, y estamos preparándonos para la venida de Jesús. Por eso es que va a causar este mensaje un zarandeo. ¿Saben por qué, hermano? Es difícil decirlo, pero lamentablemente en todo el mundo el cristiano está viviendo posiblemente una vida que no es la más correcta. Y podríamos estar aparentando ser cristianos y no nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y estamos viviendo de esa forma, que por eso es de que este mensaje va a causar un zarandeo en cada uno de nosotros, porque es lo que le llegará a nuestra conciencia, a darnos cuenta de que estamos mal. Podemos estar adentro, pero podemos estar perdidos también, porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que Jesús con su sangre nos limpie de todo pecado y poder estar siempre preparados para la venida del Señor. Es por eso la importancia del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y eso lo podemos ver ejemplificado en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les dijo a sus discípulos, y les dio una parábola. Ya ustedes conocen la historia, no vamos a detenernos mucho tiempo, pero sabemos que el Señor le dijo que cuando comience a crecer el trigo, para que pueda haber la cosecha, ¿verdad? ¿Qué ocurre también? Viene el enemigo y en la tierra siembra, ¿qué cosa? La cizaña o la hierba mala. ¿Y qué es lo que hace la cizaña con la hierba buena? Crecen igual en algunas situaciones, no la hacen crecer lo suficientemente bien. Crecen iguales, pero no crecen como deberían de ser en muchas ocasiones, no todo el tiempo. Eso significa que el Señor le dijo, Señor, vamos a quitar entonces la cizaña. Y él le dijo que no, porque si le arrancaba, ahí nomás iba a arrancar, ¿qué cosa? El trigo. Eso significa que vamos a vivir en un mundo donde vamos a tener que lidiar entre el bien y el mal. Todo el tiempo vamos a tener que hacerlo. Esto significa también de que es necesario. Yo no sé cuánto tienen experiencia aquí en el campo. Yo no tengo mucha experiencia. Pero cuando yo era niño, yo me acuerdo que un tío mío vendía café molido. ¿Y cómo lo hacía? Compraba 10 libras de café. Miren qué chistoso. Yo tenía como unos 10 años. 10 libras de café y compraba 50 libras de trigo. Y lo tostaba junto y después lo molía y eso era café y le ponía un nombre y lo vendía en el mercado. Y no era así café, ni 50%. Pero ¿qué hacía yo antes? Era agarrar una zaranda, ¿cómo le llaman? Agarraba una zaranda, un cuadro, le ponía una malla, tiraba el trigo y con él me ponía y nos poníamos a mecer hasta que toda la basura se fuera, todo, y solo quedara la parte buena. Ya, eso se le llama zarandear. No sé en sus países qué otro nombre tendrá. Pero prácticamente la parábola eso es lo que nos está diciendo. Senil, ok. Allá nosotros le llamamos, yo aprendí en mi ciudad otro nombre, ¿verdad? Que mi esposa mucho me corrige porque en Nicaragua, a pesar de todo,
hay como 3 zonas distintas y cada uno tiene su forma de decir las cosas. Pero prácticamente ese proceso de mover, ¿verdad? Y que se vaya todo lo malo, eso es lo que prácticamente Dios hace en nosotros. Porque Dios quiere que nosotros saquemos lo malo para que solo quede lo bueno. Por eso le digo, Satanás ha pedido zarandearlo, porque como decía el hermano Edwin, de las cosas malas muchas veces Dios tiene algo mejor para nosotros. Y a pesar de que Satanás zarandeó a Pedro y negó 3 veces a Jesús, pero ya sabemos la historia de que quién fue Pedro. Luego después su conciencia no lo dejó tranquilo, que ya sabemos en qué se convirtió. El primer sermón, después de que el Espíritu Santo fue derramado, se bautizaron 5,000 personas. Sí, eso sucedió. Dios lo utilizó de una forma tremenda, prácticamente a Pedro. Y es un ejemplo para nosotros, que si nosotros buscamos cada día de desechar lo malo de nuestra vida y nos dejamos que Dios nos use, vamos a hacer grandes cosas. Pero la decisión está en cada uno de nosotros. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, en su mayoría siempre leemos hasta el capítulo Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Muchas veces hasta ahí llegamos, pero no seguimos leyendo. Y cuando vamos a leer desde el versículo 14 al 20, vamos a encontrar que aparece un ángel que tiene una hoz aguda. ¿Saben lo que es una hoz, verdad? Para cortar. Porque la miel de la tierra está ya madura y porque las uvas también están maduras y es el momento de la cosecha, de recoger. Eso es lo que se conoce también como ese tiempo donde Jesús ha de venir por segunda vez a hacer a un lado a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Es decir, que Jesús va a venir por su pueblo para llevárselos al cielo por 1000 años. Y aquellos que no hicieron ese proceso de cambio en sus vidas quedarán muertos sobre la faz de la tierra, de un extremo de la tierra hasta el otro. Pero prácticamente vamos a encontrar que para llegar a ese momento hay que predicar en el mundo el mensaje de Apocalipsis 14, los versículos anteriores. Es decir, que para que se pueda cumplir que el evangelio del reino llegue a todo el mundo, el evangelio de salvación, no debemos de olvidarnos que Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 12 es crucial para llegar a este último tiempo, del tiempo de la siega. Que ese mensaje es el que va a producir en la gente de afuera el reconocer que realmente Dios es Dios. Dice aquí en el evento de los últimos días, página 15. Lo pueden encontrar en el párrafo número 3. Miren lo que dice. Vi luego el tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el grano celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Que su obra es terrible y tremenda. Si nos vamos a leer, vamos a encontrar si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro por el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego de azufre delante de los santos ángeles por los siglos de los siglos. Ya sabemos la interpretación de eso, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que el mensaje del tercer ángel es el que va a separar el trigo de la cizaña. Y si nos volvemos a Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, el mensaje del testigo fiel es el que va a crear también ese zarandeo. ¿Saben por qué? Porque ese mensaje es el mensaje de la justificación por la fe también. Por eso Elena de White dijo que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Ustedes lo han leído alguna vez? Porque su misión es tremenda, porque es lo que va a cambiar los corazones de los hombres. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué naturaleza tenía Cristo cuando vino al mundo? De eso dependerá aceptar el mensaje de la justificación correcto
o el evangelio correcto, porque el apóstol Pablo dice que vendrían muchos con otro evangelio. Y existen realmente en el mundo varios evangelios. Y cuando usted los escucha, es tan sutil el engaño que podríamos creerlo. Por eso es la importancia de saber qué mensaje es el que va a causar en nosotros ese zarandeo. Porque va a ocurrir afuera, pero va a ocurrir también en nosotros. Y déjeme decirle que ya ahora estamos viviendo en el tiempo del zarandeo. Y que Dios, Jehová Dios, va a hacer su obra extraña. Vamos a abarcar estas dos cosas. Ya estamos viviendo en este tiempo de zarandeo y que Dios va a hacer su obra extraña. ¿Cómo podemos saber nosotros esto? Le voy a leer una cita del Espíritu de Profecía en Eventos de los Últimos Días, página 148, y dice así: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Escuchen eso. No basta solamente decir yo creo. Tenemos que ir a la acción. Tenemos que hacer algo, como les decía anteriormente, diferente a lo que hemos venido haciendo. La acción. Porque lamentablemente esto va a ocurrir. Un proceso de purificación y zarandeo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Eso para mí es lo más importante. Que no importa que venga lo que venga, pero que lo que yo haga me va a llevar a mí a salvarme, porque en Cristo tengo seguro mi salvación. Eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora bien, ¿cuál es ese día de la venganza de Jehová? ¿Alguna vez han leído ustedes el libro de Isaías 63? Y paralelamente leer el libro de Apocalipsis capítulo 19. En el capítulo 19 dice que Jesús viene montado en un caballo blanco con millares de ángeles. Una forma figurativa, ¿verdad? Porque no viene realmente literalmente en un caballo. Pero una forma figurativa. Así iban los reyes a la guerra en el pasado. El rey y todo su ejército montados en caballo y también a pie. Pero lo que vemos acá es de que dice en Apocalipsis 19 que Jesús viene con unas ropas teñidas en sangre. Son de color bermeja o de color rojo. ¿Por qué son las ropas de Jesús así y no son 100% blancas? Porque cuando vamos a Isaías 63 del 1 al 4, ustedes lo pueden leer por el tiempo, no lo vamos a leer porque sería mucho tiempo. Pero ustedes van a Isaías 63 del 1 al 4 y van a encontrar cuál es esa obra extraña de Dios. Que la obra extraña de Dios es que dice la Escritura de que Jehová Dios viene a destruir los que destruyen la tierra. Cuando iba a una guerra en la era medieval y anterior, eran sangres en los campos que ni siquiera nos imaginamos. Las luchas con espadas y con objetos que cortaban el cuerpo. Dice la Biblia que por eso las ropas de Jesús están teñidas en sangre. Es decir, porque cuando Jesús venga, lamentablemente también habrán muchos que se perderán. Ese es el mensaje. Es por eso que necesitamos nosotros de una forma consciente tener presente que necesitamos hacer una obra de purificación en nuestras vidas. Todos los días de zarandeo. Porque hermanos, así como Satanás zarandeó a los apóstoles, así nos va a zarandear a nosotros. Y en el tiempo en que vivimos, lo estamos viviendo. Más adelante les voy a contar en qué sentido ya lo estamos viviendo. Dice en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 685, para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar al hombre le es extraña. ¿Saben por qué es extraña? Porque Dios es amor. Por eso esa obra para Dios es extraña.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo. Sin embargo, de ningún modo tendré por inocente al rebelde. Éxodo 34:7. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, beberá finalmente de la copa de su cólera sin mezcla de misericordia. Ustedes se imaginan el amor que le tienen a sus hijos, pero ustedes se imaginan el hecho de saber de tener un hijo rebelde que saben que nunca va a cambiar y que van a tener ustedes que hacerlo a un lado. Eso es algo doloroso. Es casi imposible en mi mente saber que por muy mal que se porte mi hijo tenga que yo desecharlo. Es duro en la mente cuando usted quiere a sus hijos. Pero eso es lo que Dios va a hacer. Usted se imagina en el corazón de Dios cómo debe de sentir saber que a los que creó va a tener que al final destruirlo, porque están destruyendo el mundo y a la misma vez están llevando a otros a la perdición. Pero lamentablemente esto va a ocurrir así, y es por eso que tenemos que en nuestra mente nosotros pensar qué estamos haciendo y qué debemos de cambiar. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ya hemos llegado a ese tiempo de que el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿O ustedes creen que no? En todos los aspectos estamos viviendo en tiempos difíciles. Todo se está escaseando, todo está más caro. La sociedad en que vivimos también lo podemos ver. Vivimos en tiempos difíciles. ¿Y qué les parecería si les digo yo que aún vienen tiempos aún más difíciles que los de ahorita? ¿Será posible? Se preguntará usted eso. Más difícil todavía lo que estamos viviendo. Wow. Por eso es que les repito y hago hincapié, hago énfasis, que tenemos que nosotros vivir cada día un proceso de purificación. Todos los días, de una u otra forma, hay algo que nos hace falta hacer para que podamos tener nuestra mente tranquila ante Dios. Y si nosotros no lo hacemos, corremos el peligro de perdernos. Por eso la decisión es hoy. Hoy es la decisión. Ninguno de nosotros aquí tenemos la plena seguridad de que vamos a levantarnos mañana en la mañana. Ninguno de nosotros. Es la misericordia de Dios que nos va a hacer levantarnos, pero no sabemos si ese será el último día. Por eso lo que tenemos que hacer hoy, hagámoslo hoy. Dice en el testimonio para los ministros, página 112, miren lo que dice la sierva de Dios. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Voy a detenerme un momento. El zarandeo vendrá también por la introducción de falsas teorías. Y aquellos que no están estudiando la palabra de Dios serán como la arena movediza, está diciendo, llevados de aquí para allá. ¿Se dan cuenta la importancia del estudio de la palabra de Dios? Del estudio del libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones es el libro que más Satanás ataca hoy en día, porque allí está revelado el destino y está revelado todo lo que Dios necesita que sepamos para nosotros no solamente salvarnos, ayudar a otros a salvar. Y miren lo que dice, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz que en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto y el Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad.
¿Se ha preguntado usted, hermano, alguna vez, es que el libro de Apocalipsis no es difícil entenderlo y nos da pereza? No, es que no puedo, es que eso no se puede entender. La inspiración dice de que sí, con el Espíritu Santo podemos entender cuál es la verdad que Dios tiene en nosotros, para nosotros. Ahora, ¿por qué les decía que el zarandeo viene también por la introducción de falsas teorías? Porque no solamente en el mundo existen evangelios distintos y teorías proféticas, teorías o doctrinas que son teorías, ya en nosotros está sucediendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero en las redes sociales vemos a hermanos de la iglesia adventista del séptimo día saliéndose de la iglesia porque creyeron una teoría o una doctrina distinta y están haciendo videos y son miles los que lo siguen. ¿Por qué miles lo siguen? Porque muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de leer diligentemente la palabra de Dios. Y están siguiendo esas teorías. No solamente miembros, lamentablemente también pastores. No sé si conocen el caso de un pastor colombiano llamado Natanael Baloyes, que daba la lección de escuela sabática. 27 años dando la lección de escuela sabática en las redes. Yo me quedé asustado cuando me la mandaron a mí por WhatsApp y comencé a escuchar. Me quedé asustado que yo no aguanté ni 2 minutos escuchándolo. No aguanté ni 2 minutos porque las cosas que estaba diciendo es contradiciendo completamente la doctrina adventista. Después que tuvo todo en su mente, ese conocimiento, ¿ustedes se imaginan eso? Diciendo de que 1844 no existe, que no hay ningún juicio investigador, que las 70 semanas no son como las hemos entendido, que el edicto no fue en el 457, de que dice que ahora no nos preocupemos porque todos nos vamos a salvar, todos. Pero cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios y lo que hemos leído, eso no dice la palabra de Dios. Si así fuera, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Todos nos vamos a salvar, Dios misericordia, nos salvamos todos, sigamos viviendo. Esa es obra del diablo. Porque el diablo no quiere que purifiquemos nuestra vida. Nos quiere mantener entretenidos. Y así un sinnúmero de teorías, y hay otros nombres también de personas que están haciendo lo mismo, que llegó un momento de que me puse después a escuchar otro video para saber qué decía. Y miré que había una combinación entre verdad y error. Decía en parte una cosa cierta, pero después contradecía otra, decía una cosa que no cuadraba. Y entonces yo tuve la oportunidad de platicar con el pastor Robert Meneses y yo le pregunté sobre, mire, este pastor dice esto, ¿qué usted piensa? Yo lo he pensado toda mi vida de esta forma, leyendo El conflicto de los siglos, el libro Cristo en su santuario, el libro 1844, un hecho simple, y ya me explicó de dónde surge el problema. Surge de que hay en el judaísmo existen 2 calendarios, el calendario ortodoxo y el calendario caraíta. Pero los pioneros adventistas tomaron el calendario caraíta y no el calendario ortodoxo. Y ya me dio todas las explicaciones y estoy de acuerdo con él. Así realmente las hemos entendido siempre los adventistas. Por eso los ortodoxos están en el 5782, pero los caraítas están en el 5992. Y ya me lo explicó. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que quiero llevarlo es que ya estamos viviendo en ese tiempo de zarandeo, aún dentro de nosotros. Estamos viendo aún pastores que no se les está permitiendo predicar en muchas iglesias adventistas, conferencias o asociaciones, porque tal vez no concuerdan con lo que realmente se cree como dirigencia. Pero lamentablemente estas cosas van a ocurrir. Yo las presento no para que nosotros nos preocupemos, no como una crítica tampoco. La presento para que sepamos de que si ya adentro estamos viviendo un proceso de zarandeo, significa que el tiempo de la venida de Jesús está cerca. Eso quiero que cale en su mente. Que si ya está entre nosotros es porque la venida de Jesús es inminente. Y dice en Eventos de los Últimos Días, página 151,
que no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Y este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Y este hermano, este pastor que les mencioné, eso es lo que él dice. No hay un santuario en el cielo, no es necesario un juicio investigador. Y eso es lo que vemos en el mundo cristiano evangélico. No hay un santuario en el cielo. Eso es lo que ellos siempre han dicho. Entonces, aquí ya se nos ha revelado, aún en el año 1905, que esto iba a ocurrir. Elena de White nos reveló lo que iba a ocurrir casi al final del tiempo. ¿Saben por qué? Porque no hay duda que esta mujer, en sus debilidades e imperfecciones, era una profeta de Dios. Aunque ella nunca pretendió serlo, así como Juan el Bautista, pero Dios la utilizó con un propósito para nosotros. Y miren ahora, dice aquí también, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase van a aparecer. Ya se están negando los escritos de Elena de White. ¿Algunos tienen algún libro? No me traje uno. Pero ya se están negando los escritos de Elena de White dentro de nosotros. Y este pastor o este hermano, eso es lo que él dice, que Elena de White no es profeta. Yo respeto a Elena de White, pero yo no creo en esto y esto que escribió Elena de White. Y eso está ocurriendo. Yo me he encontrado con hermanos con el mismo pensamiento. Y esto ya había sido revelado que iba a ocurrir. Aún los testimonios iban a ser rechazados. Pero todo eso es obra del enemigo de Dios, el que está allá detrás de la cortina, dirigiendo maquiavélicamente todas las cosas que en el mundo ocurren. Y eso nos indica a nosotros que estamos viviendo en un tiempo determinante. Y para ir terminando poco a poco, hermanos, en la página 151, párrafo 7, dice lo siguiente de eventos de los últimos días. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición después de la duda hacia las escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Y cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Y dice aquí, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Eso es duro y está sucediendo ya. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes él, Dios, ha honrado grandemente, con conocimiento y aceptación de las masas. Dice acá, imitarán al antiguo Israel. ¿Qué hizo el antiguo Israel? Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas. La implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer. Y confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. ¿Ve la importancia del estudio de la escritura y de los testimonios? No podemos nosotros dejar de estudiar este libro, la palabra de Dios, y usando la guía del Espíritu de Profecía para entender lo que es difícil entender.
porque ya estamos viviendo en tiempos que ambas cosas, no solamente la palabra de Dios, también los escritos del Espíritu de Profecía, están siendo rechazados. Y eso es señal de que nos estamos acercando al final. Miren, hablando un poco acerca de Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 12, al 11, que habla acerca de el mensaje del tercer ángel, es una obra terrible y extraña de Dios. Ya nosotros sabemos que cuando los Estados Unidos impongan la marca de la bestia, cuando los Estados Unidos impongan la ley dominical como una ley para que todos la obedezcan y que posiblemente venga por medio de una ley civil, ¿saben ustedes que en ese momento también será para nosotros un tiempo de zarandeo? Muchos correremos para acá, muchos correremos para allá. Será también una hora de zarandeo para nosotros. Es por eso que tenemos que estar siempre estudiando la palabra de Dios. Mira lo que dice la sierva de Dios. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Me detengo ahí. ¿Qué dice ahí? Si nosotros nos estamos acostumbrando a lo que el mundo nos ofrece, por temor a que se burlen de nosotros, podemos correr el peligro de aceptar la marca de la bestia. ¿Che bien? Y dice, y sigue diciendo, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Un proceso de zarandeo. Que ya sabemos que al final el Señor es quien quitará la cizaña. Pero cuando venga esto, hermano, será una prueba para nosotros y un tiempo de zarandeo, y que sea la voluntad de Dios que nosotros podamos no ser parte de lo que ella está diciendo que va a suceder. Y para ir terminando, debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestra fila hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Sí, tremendo, ¿verdad esto, verdad? Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Así como los discípulos fueron al aposento alto, confiando en las palabras de Jesús para recibir el Espíritu Santo, así hoy nosotros, ahorita mismo, a como estamos reunidos, tenemos que estar unánimes en todo para que Dios pueda enviar su Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero necesitamos estar como unánimes. No olviden que quien está en contra de la unidad no tiene el Espíritu de Dios. Es otro espíritu. Busquemos la unidad para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 10, 11 al 12 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que hemos alcanzado ya casi el final. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
En esta mañana, estimados amigos y hermanos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio eterno. Que no se nos quite de nuestra mente esta misión. Y termino diciendo, según el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2, lo que debemos de hacer todos los días. Mis queridos hijos, le dijo el Señor, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, si le hemos fallado a Dios de una u otra forma, tenemos un intercesor. Arrodillémonos y pidámosle perdón a Dios para que de esa forma purifiquemos nuestra vida y Dios pueda usarnos para que su obra pueda avanzar mientras estemos ahora aquí en este mundo, sabiendo que Él es fiel y misericordioso para compadecernos de cada uno de nosotros, y que eso sea que tengamos en mente para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, grandemente, y ha sido un placer para mí haber estado con ustedes para compartir la palabra de Dios.